Check. Pablo López está en la casa. Marín, las bateas. Hola, soy Johnny y el audio funciona. No me lo imaginaba, pero para nada, vamos. Cuando fueron saliendo las cosas, yo hablaba con mi mujer y le decía, no me puedo creer esto que está pasando. Y volvía a salir otra cosa, en plan, no me puedo creer esto. En plan, no me lo creía. Es que ha ido todo demasiado rápido. En año y medio fue todo en plan, boom, de golpe. Pasó de nada a todo y nos cogió por sorpresa. Sí, es que fue todo... Fue a abrir el bar y parece que empezaron a pasar todas las cosas buenas con Abel, la verdad que sí. Con 6, 7 años. Mi padre me llevaba a todos los rallies, todo, circuito, todo. Y me gustaba y seguí, iba con él y no sé, lo pillé. Con 2, 3 años empezaba a jugar, mi padre me ponía encima del asiento y aceleraba y frenaba en la X y cruz. Me ponía ahí, acelera, frena. Bueno, al principio hacía loco, pero después con 3, 4, 5, ahí ya empecé en serio. Con 4 me hicieron un Copic de madera y con un G29 y ya empecé ahí a darle hasta los 8 que me contrató Forcila. No lo inicié yo. Realmente yo tenía un Copic en casa, yo lo tenía como hobby, como la mayoría de la gente que juega a juegos de coches es porque no tienes las posibilidades de correr en la vida real y pues lo pasas a lo virtual. Y tenía un Copic en casa y Abel desde muy pequeñito pues se quedaba muy pillado viendo cómo yo jugaba. Y un día tras otro, en plan fue creciendo, se subía al asiento, agarraba con las manos con el volante y empezó un día, le dejamos así en plan, coña, a jugar y oh, pues no, va rápido el niño, tal, no sé qué. Y cada vez fue a más. Miraban jugar a Abel y todo el mundo flipaba, pero este niño ¿cuánto tiempo lleva jugando? Y era en plan, no, es la segunda partida que echa, en plan, es la segunda vez que se sube. Oh, va rapidísimo. Es un domingo, pues voy para allá porque me queda media hora, porque no, vamos a probar. Y si gano algo, pues genial, y si no, pues conozco a gente y me lo paso bien y con los coches y probando el simulador de JRS era en ese momento. El tema es que cuando llegué allí me quedé flipando porque el único que me hacía sombra, y de hecho si no fuera porque se estampó en una de las subidas me hubiese ganado, fue Abel. Y no me esperaba para nada que un niño de 8 años pudiera ir así cuando yo ya llevaba como casi 10 años en el simulador y era profesional de aquellas en Vodafone Giants. Y era impresionante verlo subir con un simulador que casi no le llegaba a los pedales, con movimiento, con un direct drive como el mío, pedales de célula de carga, cambio secuencial, casi miraba por debajo del volante, era una locura. Y ahí le grabé un vídeo y se hizo viral en Twitter y de aquellas Coti me dijo, necesito el contacto de ese chico. El vídeo no es solo ver un niño que va rápido, ves muchos vídeos, hay muchos vídeos de niños que van rápido. El tema es la soltura con cómo coge las manos, cómo utiliza los pies, cómo anticipa las curvas. Quiero decir, hay mucho análisis detrás de ese vídeo antes de evaluar cuánto de bueno es ese vídeo, ¿no? Y ahí fue cuando pues cuando se desarrolló el vídeo de Forcila no tuve ninguna duda. O sea, la primera llamada que hice cuando me llamaron de Forcila y se lo dije al responsable de Forcila que me contactó en ese momento es, tenemos que llamar a este niño, mira este vídeo, y es la primera llamada que hay que hacer. Grande, choca ahí. Mi padre me lo enseñó y yo, ahí voy yo, tiqui, tiqui, tiqui. Y de repente me dice, igual en plan, están ahí tanteando para Forcila. Y yo, oh, qué guay. Cuando nos llamó José fue como, ¿y For quiere a Abel? O sea, ¿y para qué quieren a Abel? Porque realmente Abel hacía las carreras del Gran Turismo y ya. Y nos cogió así un poco por sorpresa y hasta que realmente fue real no nos lo creíamos, para nada. Yo pasé de estar jugando en casa pachangas a estar compitiendo profesionalmente, o sea, fue un cambio brusco.
pues ya ahí con 9 años, el chaval batiendo en algunas ocasiones a su compañero de equipo, enfrentándose en aquel momento a Coque López, que estaba a un nivel más fuerte, pero es que Coque en aquel momento estaba luchando el campeonato del mundo también. José nos llamó y nos dijo, hay este evento, estuve hablando con los organizadores y me dijeron que dejan competir a Abel aunque sea pequeño. Y le dije yo, vale, voy a hablar con él. Abel, hay una competición donde van a correr los mejores de Gran Turismo que están invitados y hay una clasificación para que entren 6 pilotos y te dejan intentar clasificarte. ¿Tú quieres intentarlo? Realmente para entrenar a mí no me gusta entrenar, no me gusta. No, me tiene que andar mi padre encima, entrena. Le doy 1 horita, 2 y paro ya. Pero sí, esa vez, ahí sí que me esmeré porque tenía posibilidades del Campeonato de España. Me esmeré, 1 hora más, 2. Pero 1 hora más, 2 al día se nota. Y quedé primero de los 800 clasificados y me metí allí. Y no sé ni cómo, Abel pues hizo algo pues que hace Abel. Ahora estamos acostumbrados a eso, pero creo que fue el punto de ruptura de su carrera como sim racer, como piloto. Ahí demostró a todo el mundo que si realmente él se propone el objetivo y trabaja por ello, lo consigue, ¿no? Y pues todo lo demás es historia ya. A ver, el Campeonato de España Gran Turismo es muy relevante en este caso, porque es cierto que Gran Turismo tiene sus campeonatos mundiales, pero Abel por edad no puede. O sea, la edad mínima requerida para esos campeonatos son 18 años y nos falta mucho recorrido para llegar hasta ahí. Entonces, era la oportunidad, es decir, no había otra. O sea, un campeonato donde Abel pudiera brillar y demostrar sus capacidades sobre los demás, era ese. Pues ese momento, cuando empezaron a llamar los medios de comunicación, para nosotros fue un poco agobiante al principio por la falta de tiempo que tenemos. Al final, un bar requiere muchas horas, nos llamaban de Telecinco, nos llamaban de Antena 3, era gente que venía a tu casa, era pandemia, eran mascarillas, estaban allí, todos estábamos en el recuncho que tenemos de su habitación, eran extraños, estaban en tu casa, era todo muy extraño. Es que... Pues hablando con Martín, pues en el día a día, pues me había comentado que en la comunión de Abel habían regalado un car y demás. Por alguna de las razones que a veces yo me pongo ahí a darle vueltas a la cabeza, a enredar, a ver cómo puedo enrevesar todo un poquito más, pues le dije, me acordé que Martín me había mandado unos vídeos de Abel andando en car. Yo miraba que iba rápido, pero la primera vez que fuimos al circuito había más niños allí entrenando y se acercaban los padres y me decían, ¿cuántos años lleva el niño entrenando? Y yo le decía no, así es la primera vez que viene. Y algunos se lo tomaban así en plan, bueno. Pero es que uno hasta me llegó a decir, oye, a mí no me vaciles, te estoy preguntando cuántos años lleva el niño corriendo, me lo dices y punto. Y yo... Recuerdo ese día estaba trabajando y me dijo, me acaba de llamar Coti, que quiere meter a Abel en car. Es una locura, pero es un sí. O sea, no sé cuáles son las condiciones, pero es un sí. Me decía, ¿y el bar? Da igual el bar, da igual, ya se solucionará. Entramos en el equipo, empezamos a correr y después me dice papi, ¿que igual corres en cars? Y yo, vale. Me lo iba repitiendo, ¿y que igual corres en cars? Y yo, vale, cuando corra ya correré, ¿no? Vale, sigue, digo, ¿que igual corres en cars? ¿Igual corres en cars? Y me dice, ¿vas a correr en cars? Y yo, ¡ole!